Hola, me llamo Sergei Golovey. Nos encontramos con ustedes en nuestro programa Brevemente y al grano. Muchas gracias a todos por ser parte de este programa. Hoy estoy más que seguro, tendremos un diálogo muy constructivo, como la primera vez, espero que no sea la última. Incluimos en nuestra conversación a Denis Jelisevich. Denis, hola, es un placer encontrarnos y conocerte. Hola Sergey, hola. Ya lo mencioné antes de que saliéramos al aire, que revisé una serie de sus programas, y me pareció muy divertido, en mi opinión, su encuentro, o probablemente, la palabra más adecuada sería debate, con uno de los exministros de Polonia. Y sus argumentos, y hay cosas con las que simpatizo, y le agradezco que esté aquí hoy para darles difusión. Y llamé a nuestro encuentro de hoy, la Ucrania que conocemos y la Ucrania con la que soñamos, con la salvedad de que yo no vivo en Ucrania desde hace más de 35 años. Estados Unidos es mi país, es el país en el que me formé, el país en el que estudié, el país que contribuyó a todo lo que tengo hasta el momento. Pero, sin embargo, los años vividos aquí, allá, el simple hecho de haber nacido y lo que se ha vivido, por supuesto, deja huella, y especialmente después de los acontecimientos de 2014, aún más, después de los acontecimientos de 2022, no puedes mirar indiferente lo que está sucediendo. Denise, en pocas palabras, si es posible, escuché tu autodefinición. Inmigrante político. ¿Qué significa eso para ti y por qué fue así? Durante la guerra, una semana después de que inició, abrí un canal en YouTube. Antes no usaba redes sociales, ya que soy empresario y prefiero la discreción. Nadie me conocía y eso me parecía perfecto. Cuando todo empezó, más o menos entendía lo que iba a hacer Rusia, entendía cómo iba a actuar nuestro gobierno, y simplemente ya no pude quedarme callado. Entendí que tenía que salir y hablar con la gente. El detonante fue que apagaron la televisión y pusieron un telemaratón en todos los canales, transmitiendo solo el canal estatal. Eso es solo propaganda. Así que empecé todo esto. Todo iba bien, pero tras 4 o 5 meses comenzaron a llegar señales y varios servicios me contactaron. No puedo dar detalles, simplemente por... Entiendo. No puedo hablar de eso, pero entendí de qué se trataba, entendí de dónde venía el mensaje y entendí que tenía que emigrar. Eso es todo. Asumí grandes pérdidas financieras consciente de ello, ya que llevaba 10 años construyendo mi exitoso negocio, que la guerra no destruyó y aún hoy podría seguir manejando con éxito. Pasó lo que pasó, así que no me definí. A personas como yo se les llama emigrantes políticos. No quiero usar la palabra disidente. Ajá. No voy a reclamar ese estatus. En la historia hubo personas en peores circunstancias, así que ser emigrante político no es lo peor. ¿Por qué eligió América y no Europa o tal vez Australia? Parte de mi familia es ciudadana de Estados Unidos. Además, América es el último refugio de la libertad de expresión y el sentido común en el mundo. Admiro a Donald Trump desde hace tiempo y lo apoyé en estas elecciones. Hablé de él cuando estaba en Kiev haciendo YouTube y dije que debía ser presidente porque ocurren cosas malas en el mundo y eso trae malos resultados. Como vemos hoy, a lo que todo esto llevó. Y en general así fue, no había muchas opciones, solo había dos opciones. Por eso. Seguramente se burlaban y decían que estaba loco por pedir el regreso de Donald Trump. Bueno, claro, en Ucrania funciona la propaganda de los globalistas y por supuesto intentaron marginarme, intentaron decir muchas cosas y, claro, ponerme esa etiqueta de agente del Kremlin, ¿cómo no? Todos los que están en contra de Zelensky son agentes del Kremlin. Entiendo. La situación en los medios allá es triste. Denise, literalmente en pocas palabras. El 2026 está cerca. El 18 de agosto de 1991 Ucrania se independizó. ¿Cuál es su análisis? En 35 años, ¿qué se ha hecho y qué se podría haber hecho? ¿Dónde dejamos pasar el balón a la portería? ¿Dónde logramos algo? ¿Dónde no prestamos suficiente atención a algo? Desde la perspectiva de alguien que nació, vivió e hizo negocios allí, y quizá conoce algunas cosas internas. He pensado en qué salió mal. Al inicio, la gente eligió a Kravchuk.
no a Chernovol, quien después fue asesinado. Chernovol proponía federalizar Ucrania, capitalismo y democracia, un camino para integrarse a la civilización occidental. Tras el comunismo, nuestra gente, la poscomunista, eligió a Kravchuk, un comunista disfrazado. ¿Qué podía hacer un no profesional? Alguien sin habilidades ni conocimientos, solo un hombre del partido. Él. No le salía nada, pero ¿qué logró en una etapa posterior? Se rodeó de 5 o 6 familias. Eso que llamamos oligarca, o 3 o 4 familias, eso no importa. Estas familias se enriquecieron porque obtuvieron acceso a los activos estatales, y los activos de Ucrania eran fantásticos en esas condiciones. En 1991, 52 millones de personas. Para empezar, el país más grande de Europa en cuanto a territorio. Armas nucleares, un arsenal enorme, una cantidad impresionante de empresas. Desde cero y sin derramar sangre. Algo fantástico en la historia. Repito, se recibieron esas condiciones iniciales sin sangre. Todo comenzó a desmoronarse desde 1991. Después llegó, fue como, bueno, toc toc, ¿quién anda ahí? En fin, después llegó el lobo experimentado Kuchma y ahí empezó todo, se puso en marcha, comenzó la privatización entre los suyos. La única privatización normal fue solo de una empresa, que fue Kryvyi-Rih en ese momento, y ya. ¿Cuál era el principio de Kuchma? Nosotros robamos en grande y ustedes allá se las arreglan con lo pequeño. Me refiero a los empresarios. Él no los tocaba. Ahí se creó el impuesto único, una base fiscal conveniente con porcentajes fijos. Así, algunos empresarios salieron adelante. Ese era el único islote de libertad económica. En general, el país estaba siendo saqueado, destruido. Había un montón, una abundancia de agentes rusos, en todas partes, en los servicios secretos, en el gabinete de ministros. La administración presidencial estaba manejada por agentes del FSB. Es simplemente increíble lo que estaba pasando. En Crimea era repartida entre la mafia, el FSB y los funcionarios locales. Entre los tres se repartían Crimea. Lo ocurrido es terrible, pero es consecuencia de una vida equivocada, un Estado mal diseñado y una mala administración, no la causa de nuestros problemas. ¿Por qué es así? Funcionarios enloquecidos por la impunidad. Venían, hacían lo que querían y pensaban que no les pasaría nada, así seguían. Otros decían, si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿Entiendes? Había que llevar al país al capitalismo y mayores libertades, privatizar todo rápidamente. Kravchuk debía ir primero a Washington para atraer empresas estadounidenses por las centrales nucleares en Ucrania. Ahora todos quieren construirlas, son empresas multimillonarias, ¿y las va a dirigir un director rojo con salario de $500 al mes? Él iba a ser corrupto, y todo está corrompido. En Ucrania aún existen 3.500 empresas estatales. Por eso, libertad, capitalismo y democracia eran necesarios. Si se hubiera federalizado, no habría guerra, y el PIB de Ucrania superaría al de Rusia. Estoy convencido. Denis, desde su punto de vista subjetivo sobre casi 35 años de historia de la Ucrania independiente, ¿cuál fue el periodo histórico más bueno, el más representativo? Sí hay un periodo así, pero no está relacionado con que en Ucrania se hiciera algo bien, sino con lo que pasaba en el mundo. Es el segundo periodo de Kuchma y Yushchenko. En ese periodo de verdad todo estaba bastante bien. O sea, se puede decir que la vida mejoraba, que el bienestar de las personas aumentaba y que los salarios subían. ¿O cuál sería tu criterio? La gente se volvía más rica porque nadie intervenía en la economía. Los oligarcas y funcionarios solo veían por sus propios intereses. Era un sistema incorrecto, pero podías lograr algo por ti mismo y nadie te molestaba mucho. No estaba nada mal. Yo empecé a construir mi negocio durante Yanukovych, por ejemplo, y en un año logré un progreso muy grande. Luego ocurre el Maidán, la grivna se devalúa 3 veces y prácticamente tienes que empezar desde cero. Bueno, vivir en un país inestable, por supuesto, es malo, que la moneda local es terrible. Todo eso es una forma de robarle a la gente una moneda local débil. Así fue, pero insisto, no por buenas acciones, sino porque globalmente todo crecía. El capital llegaba a Ucrania, aparecieron los primeros bancos extranjeros y se otorgaban muchos créditos. Ese fue el único momento en Ucrania con créditos accesibles para bienes raíces y automóviles que la gente aprovechó para desarrollarse. El PIB creció intensamente. Denis,
Ya casi 4 años de guerra a gran escala, de invasión y de las destrucciones relacionadas con esto. No sé si los megacentros de Ucrania están sin luz o si hay encendido regulado por la mañana y tarde. No he revisado últimamente. La historia no acepta el modo subjuntivo. Como se dice, estamos donde terminamos estando. Duele ver todo esto, y aún más difícil es analizarlo todo. ¿Dónde se encuentran ahora respecto al proceso de paz? ¿Cómo interpretan todo esto? ¿Cómo lo evalúan? Empezando por los esfuerzos de Donald Trump, quien prometió terminar todo esto en 24 horas. Luego la famosa reunión que tuvo lugar el 28 de febrero del año pasado, 2025. Hablo desde el despacho oval. Zelensky, Donald Trump y demás cosas. Alaska. Luego varios viajes. Enero de 2026. Faltan 5 días para el primer aniversario de la segunda investidura de Donald Trump. No se puede decir que el carro sigue en el mismo lugar. ¿Dónde estamos? Basándome en la información que tengo, y mi visión es que estamos en la recta final. Estamos en la recta final y los procesos, gracias a Dios, avanzan. Se han movido del punto muerto. El último mes y medio ha sido extremadamente intenso en términos de diplomacia y todo lo que vemos y observamos hoy en el mundo. Me refiero a Venezuela, Irán y Groenlandia. Todo esto está vinculado a una gran tarea que resuelve el presidente Trump, incluyendo ahí donde uno de los eslabones de la cadena, uno de esos eslabones es Ucrania. Por cierto, ya que mencionaste, ahora volvemos a Ucrania, ya que hablaste de Groenlandia. Has vivido aquí por varios años, en América, desde la perspectiva de un ucraniano que vive en Estados Unidos. ¿Cómo entiendes todo esto y cómo lo comunicas? ¿Y cómo hablas de todo esto con personas que dicen, bueno, Trump se volvió loco, va a enviar tropas, va a mandar un desembarco para quedarse con Groenlandia? Bueno, principalmente eso lo dicen personas con inclinaciones prorrusas o que no entienden nada, hacen paralelos que no tienen sentido, y ellos, así como hablaban de Venezuela, decían, dijo que terminaría la guerra, terminó 8 guerras, pero ahora está empezando una guerra. Yo les digo, ¿alguien bombardeó a alguien? No. ¿De qué están hablando? Vimos la operación con Maduro, una operación quirúrgica. Sobre Groenlandia, se trata de comprarla. Trump intentó hacerlo en su primer mandato. Ahora ya corrigió los errores que cometió en ese primer mandato y actúa de una manera un poco diferente. La retórica de Trump, su estilo, es su retórica. Sé que si Groenlandia no la controla Estados Unidos, la controlarán Rusia o China. Es un punto geopolítico clave en la Antártida. Muchas personas en Ucrania están descontentas con lo que Trump dice sobre Groenlandia. No entienden que si no lo hacen, en 10 años Rusia y China podrían volver a bombardear Ucrania, Europa o ambos. La gente debe entender ante todo que no habrá acción militar. Estoy convencido de que todo se resolverá con un enfoque de negocios, es decir, comprar y vender. Y quiero decirles que la gente tampoco sabe que Groenlandia es una región altamente subsidiada, es decir, Dinamarca les da alrededor de $1.000 millones al año en subsidios. ¿Qué tiene de malo? La gente, los habitantes de Groenlandia, recibirán mucho dinero, efectivo, y Dinamarca recibirá una enorme cantidad de dinero, lo estará recibiendo durante 5 o 10 años. La presencia de Estados Unidos siempre es ventajosa, nadie ha perdido por ello. En mi opinión, es evidente. A personas como Trump y personalidades destacadas no las quieren. ¿Lo conseguirá para el 250 aniversario de América? Sí lo tomaron en serio. Denis, de hecho ya llevamos 15 minutos con Denis. Les voy a pedir, señores, que al menos le den like a este video, dejen sus comentarios, participen en esta discusión y expresen su opinión. Es preferible que puedan defender su postura. Si no es mucha molestia, compartan este material en sus redes sociales y grupos. Denis también tiene un gran canal de YouTube. Denis, cuéntanos en pocas palabras cómo empezó tu canal y dónde estás ahora. Y, en general, es una muy buena fuente de información para las personas que se identifican con tu visión sobre el futuro de Ucrania. Por favor, comparte el enlace. El canal se llama Denis Yelisevich, igual que yo.
Empezó probablemente como la mayoría. Puse una cámara y empecé a grabar lo que pensaba. Me fue muy bien con las transmisiones en vivo. Hoy en día tengo 320.000 suscriptores. ¿Seguimos avanzando? ¿Seguimos adelante? A veces me frustra no tener el millón, pero si lo tuviera, en Ucrania no habría pasado lo que pasó. O sea, no hay muchas personas que estén orientadas en esa dirección, pero hay que decirlo, tampoco son pocas. Porque el canal, de hecho, ni siquiera tiene 3 años y medio, todavía no. Justo ahora cumple 3 años y medio. Por eso. Por cierto, esa sería una de mis preguntas al final. ¿Cuál es el porcentaje de personas que se identifican con lo que usted representa y por lo que usted lucha? Literalmente, una pregunta más sobre el proceso de paz. ¿Cómo ve usted todo esto en cuanto a plazos, si es posible, y cuál será el resultado final? Porque parece que todo se reduce a la parte restante de la región de Donetsk que está bajo control ucraniano, pero supuestamente Rusia la reclama. Estos contingentes militares de países europeos, ¿cómo se va a unificar todo esto bajo un mismo denominador común, si es que se va a hacer? Según la información que tengo, ahí habrá una zona económica libre. Eso será un compromiso, ese compromiso del que se hablaba. Hay que explicarle a la gente, a aquellos que simplemente no saben, no entienden, ese territorio que controlamos, Ucrania, no es apto para vivir en absoluto, no es apto para la vida. Y el hecho de que Zelensky no aceptara ningún compromiso antes, solo se debe a que para él era fácil. Él planea ser presidente de Ucrania otra vez, postularse para otro mandato. Para él eso es simplemente un suicidio político. Bueno, ¿quién va a votar por un presidente que, según la opinión de personas no muy inteligentes, hizo algo mal con los territorios? Eso es todo. Por eso, yo creo que habrá una zona económica libre. En 2026 creo que pronto se firmará un acuerdo marco. Servirá como guía para el futuro. Lo primero que pasará será la elección presidencial en Ucrania. Espero que también sean las parlamentarias, ya que Zelensky las canceló, lo cual considero un grave error. Esto ha perjudicado mucho a Ucrania, causando una crisis política y una catástrofe humanitaria al no realizarse las elecciones. Los funcionarios se están enriqueciendo. Ustedes ven estos escándalos de corrupción, y esos escándalos de corrupción que ven y escuchan son solo el 1% de lo que realmente está ocurriendo allí. La guerra es un negocio de oro. Los funcionarios se comportan aún con más descaro que en tiempos de paz. Creo que Ucrania hoy es el país más corrupto del mundo, me resulta desagradable admitirlo, pero es la verdad, y es más o menos el país más pobre de Europa. El presidente ideal, sin mencionar nombres potenciales, ¿quién es él o ella según Denis Yelisevich? Alguien destacado con ideas y una ideología, no solo que apoya lo bueno y rechaza lo malo. Persona con ideas claras, dirección definida y totalmente capitalista. Eso es fundamental y es una persona que respeta la libertad. Esta persona debe afirmar en campaña que no volverá a cerrar fronteras en Ucrania ni presionar a la prensa o libertad de expresión. Eso es absolutamente necesario, porque Ucrania morirá sin esas libertades. Ningún país se ha vuelto exitoso estando bajo restricciones o limitaciones. No considero a China, ya que tiene libertades económicas y es un país particular por su población y ubicación. O sea, es única. Todo lo demás, toda la civilización occidental se construyó sobre estos valores básicos: libertades económicas, libertad de expresión, libertad individual. Lamentablemente, la Unión Europea también se está alejando de esto, lo cual es otro problema. Por eso, lo principal es tener un programa económico claro, ya que la economía depende sobre todo de dos cosas: la reforma judicial y la economía. Ucrania debe adoptar el derecho anglosajón. El tribunal y sistema judicial ucraniano son muy distintos. Llamarlo oscuridad no dice nada. El tribunal debe ser independiente y honesto. Yo adaptaría la Constitución de Estados Unidos para Ucrania, porque la de Ucrania es terrible. Hay mucho trabajo. ¿Y existe una persona así en el ámbito político ucraniano? No, probablemente no. Miren, la mayoría comete un error aquí. Las personas que no conocen la situación desde adentro. No es correcto basarse solo en las personalidades actuales. Si revisas cualquier encuesta en Ucrania, ahí estarán los mismos apellidos: Poroshenko, Timoshenko, Zelensky, Zaluzny y otros 5 de militares destacados en la guerra. Eso es todo.
Hoy hay guerra, esa es la agenda y toman esos apellidos. Sin guerra, la agenda y los apellidos serían otros, y habría libertad de expresión. Por eso, quienes buscan comprender deben hallar a alguien que exprese lo que les es cercano y apoyan, con claridad y un plan de acción. Aferrarse a esa persona o a varias, si no ven solo a una así para ellos. Jugar y medir ratings no significa nada. Quienes aparecen ahí son políticos totalmente vacíos. Hasta ahora no han definido quiénes son. Izquierda, derecha, comunistas, fascistas, socialistas. No han respondido claramente a nada. Por ejemplo, Poroshenko propone ejército, idioma, fe. ¿Eso es un programa? ¿Cómo encuentro esos ideales de los que hablas? Creo que hay un porcentaje de personas en Ucrania totalmente de acuerdo, son capitalistas, creen en la libertad de expresión, reunión y prensa, y en general no se opondrán. Para tomar la Constitución estadounidense, copiarla y pegarla, modernizarla para la versión ucraniana y seguir estos principios. Y por cierto, Estados Unidos tiene de qué presumir. Llevamos 250 años sin reescribirla. Eso es un punto muy importante a nuestro favor. ¿Existen esas personas? ¿Dónde se pueden encontrar? Digo las cosas como son. Si la televisión ya no es opción, hoy una persona puede hacerse notar gracias a la tecnología. Solo prende el teléfono y te das a conocer. Claro, hoy en día solo hay Internet como fuente. La política en Ucrania ahora la controla Internet. Nuestra política se ha vuelto digital, por decirlo así. Hace casi 7 años, en las elecciones con Zelensky, no ocurrió lo mismo en Estados Unidos. Hasta donde sé, la televisión jugó un papel enorme incluso en las últimas elecciones. Es decir, ahora, cuando, ¿entiendes? Zelensky, al apagar la televisión, en realidad empeoró esa vieja política. Todos migraron a Internet y ahora el proceso político está en YouTube, canales de Telegram, algo en Facebook y X. Así es. Denise, permítame preguntar, ¿usted admite la posibilidad, aunque sea en una centésima de %? Bueno, no hay personas así en el campo político. No hay personas que sean capaces de tomar decisiones impopulares. ¿Se opondría usted a que entrara en general una tercera, bueno, por falta de una mejor palabra, una tercera fuerza, algún tipo de gestión colectiva europea o colectiva euroamericana en Ucrania? No lo sé. Por un periodo de 2, 3 o 5 años, para que en esta pesadilla de posguerra se pueda lidiar de alguna manera con la corrupción y todo lo demás de la lista, educar y levantar a esa verdadera élite política a la que luego se le pueda entregar las riendas del gobierno. Vamos a dividirlo en 2 partes. Sobre que no existen personas así, si las hay, se los aseguro totalmente. Los ucranianos no son una nación incapaz de encontrar 50 personas que sepan qué hacer. Hay quienes pueden implementar lo que les mencioné. La segunda parte de la pregunta. Estoy completamente en contra de lo que usted llamó control externo, gestión externa, algo así. ¿Por qué? Porque eso siempre termina con representantes de los globalistas como Soros. Eso es seguro. Ya lo vivimos después del Maidán de 2014, que se llamó Euromaidán, la Revolución de la Dignidad, y luego ¿qué pasó? Todos los ministros eran gente de Soros. Llegaron personas desconocidas y simplemente empezaron a destrozar Ucrania. Eso es algo muy largo de contar. Estas empresas estatales tienen un consejo de supervisión, pusieron a su gente y ganan dinero. Ahora también obtendrán ganancias con la reconstrucción de Ucrania. Es una red aterradora. Permitir la entrada de Soros en Ucrania fue un gran error. Ahora controla el 95% de los medios, muchas empresas estatales y parte de los servicios secretos. Hay verdaderos estados profundos en Ucrania. ¿Pueden imaginarlo? USAID, cerrada por Trump, daba $10,000 millones al año a Ucrania. Si yo, por ejemplo, hubiera empezado mi actividad en esos tiempos, bueno, en tiempos de antes de la guerra, también habrían intentado marginarme de inmediato. Porque claro, no les conviene. Ellos tienen una agenda y debes seguirla. Si te desvías, te etiquetan como agente del Kremlin y listo. Bien, los globalistas tienen su propia agenda, que es para 10, 15, 20, 30 años. Hablemos de nuestra agenda. Vamos a hablar de manera directa. Denis Yelitsevich es una de las personas más importantes en Ucrania
incluso entre esos 50 que mencionaste que saben qué hacer y cómo hacerlo. Por eso le pregunto a Denis, en Ucrania hay una crisis, no solo posguerra, sino una brecha demográfica muy seria, un agujero demográfico. ¿Denis Yelisevich es la persona más importante o solo uno de 50? ¿Cómo lo aborda? ¿Qué programas propone él para que las personas en América, en Europa, donde sea que hayan terminado debido a las acciones militares, regresen a Ucrania? ¿Qué incentivos les ofrece? ¿Qué programas realmente existen para que... Bueno, discúlpenme, ¿este es un problema urgente? Usted dijo, Denis, y me gustó mucho, en el año 91 había 52 millones. Sí. Las personas son el mayor activo, incluso más que las empresas. Sí. Y teniendo en Ucrania a 52 personas, realmente es una plataforma de lanzamiento increíble. ¿Qué estamos haciendo para que estas personas poco a poco empiecen a regresar a Ucrania? Tengo un programa, puedo nombrar cifras, pero no lo haré porque eso cansaría. Mejor lo diré en general. La economía más neoliberal, es decir, la más libertaria del mundo. Nos lo hemos ganado porque Ucrania vive una guerra terrible. Hay que darles la oportunidad de enriquecerse. En Europa los impuestos son del 40 al 50%, lo que la ahoga. Ucranianos, si preguntan cómo lograr que regresen, es porque aquí tenemos los impuestos más bajos y las mayores libertades de Europa y el mundo. ¿Y eso qué es? Un sistema judicial honesto ya es mucho. Créeme, cuando tienes todo eso en casa. ¿Por qué se fue la gente? Saben, hay muchísimos ucranianos en Polonia. Ustedes lo saben. Incluso antes de la guerra, eran nuestros trabajadores migrantes. Y durante la guerra también. ¿Qué recibieron las personas en Polonia? Leyes para la gente, con las que resulta que se puede vivir tranquilamente, sin infringir nada. El Estado no te presiona, la Fiscalía no te persigue, no hay operativos ni servicios especiales presionándote, nadie te reprime. En Ucrania no hay algo tan básico como la hipoteca. ¿Puedes imaginarte un mortgage? Esa herramienta no existe. Eso es como la Edad Media. Allá tienen condiciones iniciales claras y es a 20 o 15 años. Todos tienen vivienda, los niños asisten a kinder o escuela y hay empleo o negocios. El tribunal es justo y la economía estable. En Polonia el sistema fiscal es aceptable comparado con Europa, aunque también hay IVA, que es de los peores impuestos. En Ucrania el IVA es muy alto, similar al impuesto a las ventas en Estados Unidos. Ese es un camino más correcto. Aquí el argumento, la seguridad y la guerra también son importantes. ¿Qué pasó ahora en Ucrania? La gente ya no confía en el Estado, aunque nunca hubo mucha confianza. Pero cuando cerraron las fronteras, eso fue todo. Porque digan lo que digan, créanme, si no hubieran cerrado las fronteras, hoy el ánimo en la sociedad sería diferente. Las familias se separaron. La esposa y el hijo se fueron meses. Allá ya hay otro hombre. Él se queda en el sótano para evitar que el TCC lo lleve al frente o incluso está luchando, arriesgando su vida. Alguien murió. Hoy en día, los grados superiores en Ucrania tienen de 10 a 15 alumnos de 30. Todos ya se fueron. Sacan a los muchachos por razones obvias. Las mamás de las niñas dicen que aquí no habrá pretendientes y se van al extranjero. Todos reconocen que Ucrania vive una catástrofe demográfica. Y si no lo hace, el nuevo presidente debe dar un discurso inspirador en el que cuente todo esto y al día siguiente empezar a cumplirlo. Es decir, hay que cargar emocionalmente a la nación, incluso finalmente empezar a hablar del éxito y de la vida en Ucrania. Hoy en la agenda de los políticos actuales, de los potenciales, de los que hemos hablado contigo, de los que están hoy en la arena política, todos tienen una sola agenda. Somos el escudo de Europa. Como dijo Ursula von der Leyen, puercoespín de acero, nuestro destino es sufrir. Un himno para morir, melodías aterradoras, todo es horrible, una gran trinchera llena de sangre, y aquí moriremos. Así es hoy en día. El ucraniano no nace, como el estadounidense, para autorrealizarse, ganar dinero o expresarse libremente. Además de malos genes, el gen del ADN se ha manifestado en muchos. Aquí están los descendientes de los agentes del NKVD. Actualmente, en Ucrania la gente se delata como en Rusia. Si alguien dice o hace algo mal, es señalado. Esto debe terminarse. La idea nacional debe ser el éxito personal para que el país prospere. Además, Ucrania debe integrarse a la economía mundial.
Se discute mucho sobre garantías de seguridad y un posible equivalente a la OTAN. El negocio estadounidense es la mayor garantía de seguridad. Nadie bombardeará una empresa de EU. ¿En cuánto tiempo cree usted que realmente es posible convertir a Ucrania en un lugar al que los ucranianos quieran regresar? Sin mencionar, digamos, incluso a personas como yo, que han vivido aquí durante 35 años y piensan, bueno, ¿por qué no adquirir alguna propiedad? ¿Por qué no pasar algún tiempo del año precisamente allá, en su tierra natal histórica? ¿Cuánto tiempo tomará crear una Ucrania así tras la guerra? Me gustó mucho, me dio mucho gusto Marco Rubio, quien dijo: yo ya lo había contado antes. Muchos pensaban, sí, que un loco estaba contando historias fantásticas. Y entonces Marco Rubio dice: el PIB de Ucrania puede ser más alto que el de Rusia en 10 años. Y muchos, después de eso se quedaron boquiabiertos. Trump es impulsivo y a muchos no les gusta, pero Marco Rubio es el más tranquilo y equilibrado en su equipo. Él hizo esa declaración que tampoco gustó a muchos. 10 años, justo hasta la Ucrania fantástica. Hoy el PIB de Ucrania es de 100 a 150 mil millones de dólares. Eso no es nada, hay que poner como meta $1 billón de PIB y avanzar hacia eso. Estoy convencido de que en 3 años seremos un país fantástico si todo se hace bien. No estoy exagerando ahora. En 3 años Ucrania puede ser un país completamente diferente, la sociedad completamente diferente. Será un país totalmente distinto, solo quedará el nombre. Todo lo demás será completamente diferente. 3 años, 5 años, es un plan completo, un periodo presidencial. Bien. De esta manera abordamos el problema de la crisis demográfica. Su programa económico. De nuevo, no es para repetirme. Denise, ¿usted es la figura principal o uno de 50, directamente el cerebro del país? ¿Una persona que forma parte de la toma de decisiones? ¿Cómo restauramos la economía de un país que depende de subsidios, que está con la mano extendida pidiendo ayuda al mundo, como se dice, de todo el mundo un hilo para hacerle una camisa al pobre? ¿Cómo poner en marcha a un país en el centro de Europa? La más grande en términos de tierras agrícolas, por así decirlo, al menos en Europa del Este. ¿Cómo hacer que este motor funcione no solo a 12, sino también a 24 o 36 cilindros? Bueno, en primer lugar, si se puede decir así, la buena noticia es que no hay nada que restaurar, porque no había nada. ¿Entienden? El PIB era de 150 mil millones. Ahora durante la guerra es igual gracias a la ayuda estadounidense y europea. No es que la economía fuera de 500 mil millones y bajara a 100 por la guerra. Éramos un país sin éxito, seamos honestos. Un país sin éxito que ya vivía de subsidios. Cuando el FMI le daba un crédito a Ucrania, 2 o 3 veces al año 1.000 millones de euros, todo el gobierno descorchaba champaña. Vivimos, muchachos. Es como un paciente en respirador que solo recibe oxígeno para no morir físicamente, pero realmente no vive ni es consciente. Así se gobernaba el país. ¿Qué hay que hacer en la economía? Propongo eliminar el IVA y aplicar un impuesto a las ventas o transacciones, además de un 10% sobre el capital retirado, es decir, sobre las ganancias. El mismo impuesto para los salarios. Lo ideal es que todos paguen impuestos para evitar lavado de dinero, como ocurre en Ucrania, y así vivir tranquilos. Eliminar la burocracia. En Ucrania la administración es idiota, con licencias y trámites. Privatizar las 3.500 empresas estatales, empezando por las estratégicas como energía y recursos minerales, que deberían operar, preferentemente, en manos de empresas estadounidenses. Crear un mercado de valores en Ucrania es clave, ya que actualmente no existe uno completo, dificultando atraer inversiones. Es fundamental abrir la economía ucraniana al mundo y permitir que bancos extranjeros operen plenamente, facilitando créditos y flujo de dinero. Hay que dejar de frenar el capital. El ucraniano debe poder ingresar y retirar dinero fácilmente, en varias monedas. Idealmente, la dolarización sería lo mejor, porque la grivna solo sirve para robarle a la gente. Si se pudiera, preferiría el euro o alguna moneda fuerte. Esas son las condiciones que mencioné antes. Bueno, sin una privatización total. ¿Saben por qué? La privatización total es un caldo de cultivo para la corrupción. En Ucrania hay una oficina anticorrupción. Hay que luchar contra la corrupción. Vamos a luchar contra la corrupción. La corrupción surge en empresas estatales y entre funcionarios. Se debe recortar el aparato estatal un 70%. La inteligencia artificial ya resuelve el 50 o 60% del trabajo de esos burócratas. Eso es todo, punto. Hay que reducir los gastos.
reducir los gastos, simplemente están inflados hasta lo increíble. En Ucrania hay que cerrar ministerios enteros. Todos son holgazanes y ladrones. El Banco Nacional debe ser liquidado. También son ladrones que simplemente reciben primero el dinero impreso y lo distribuyen entre los suyos. Hay redes enteras. Todos acaban multimillonarios, mientras el pueblo queda en la miseria o muere, como cientos de miles de ucranianos. Ahí tienen, en resumen, el programa de reformas. Denis, no puedo dejar de preguntar, ¿qué libros ha leído que formaron su posición? ¿Quién fue su maestro principal? Porque lo que dice es música para mis oídos. Escucho con placer y, incluso diría, con ternura, porque realmente es un camino ya recorrido. Esto no es algo nuevo, inventado de la nada. Estos son sistemas, es como quiera llamarlo, funciona. Es lo único que funciona. Todos los países ricos siguieron este camino. Debemos hacer lo que ellos hicieron al principio, no lo que hacen hoy las grandes economías europeas. Sus regulaciones no funcionarán para Ucrania. Absolutamente. Eso destruirá a Ucrania, no beneficiará a la Unión Europea. ¿Quién lo impulsó a usted? Quizás algunos libros, algunos seminarios que escuchó, algún gurú en el que usted, ¿quién fue su maestro en este aspecto? La verdad, llegué aquí por los negocios. Al dedicarte a los negocios, te vuelves un sujeto económico y analizas qué funciona, genera dinero o te frena. Probablemente, cuando pasas el 70% del tiempo pensando en cómo hacer las cosas correctamente para que el gobierno no te aplaste, esa no es una situación normal. Probablemente deberías pasar el 99.9% del tiempo pensando en el negocio y solo el 0.1% del tiempo en algunos documentos. Si hablamos de un sistema correcto. Bueno, sigamos. Ludwig von Mises, por ejemplo. Cosas que la mayoría de los libertarios conocen. Así llegué al libertarismo. En Ucrania hubo un personaje llamado Gennady Balashov. Lamentablemente falleció hace 2 meses. Él creó el primer partido libertario en Ucrania. Él contagió a la gente. La gente se sentía atraída por él y esto ocurría en todos lados. Todo giraba en torno al negocio. No es que un libro mágico llegara a ti ni que yo sea un genio que inventó algo grandioso. Todo esto ya ha sido probado desde hace mucho tiempo, y lo único que funciona es esto. Nada más ha funcionado en ninguna parte del mundo. En ese caso, entonces debo preguntarle a usted, en esta situación, Ucrania y la Unión Europea, porque hay un mantra muy común entre la sociedad ucraniana. La Unión Europea nos hará ricos y la OTAN nos protegerá. En este modelo que usted promueve, promueve tal vez sea una palabra fuerte, que usted inicia o por la que aboga, ¿dónde queda la Unión Europea? Para nosotros, como ucranianos, ¿es mejor mantenernos alejados de este sistema? ¿O dónde estarán los puntos de contacto? ¿Y hasta qué punto? Comerciar con la Unión Europea, sin aranceles, por supuesto, viajar sin visa es imprescindible. El dinero circula fácilmente, por supuesto, porque comerciamos, hacemos negocios, la gente viaja sin ningún problema. Pero si hoy hablamos de tomar a Ucrania y aplicar la burocracia europea, eso matará todo lo que todavía está vivo ahí. Todo el pequeño y mediano negocio será destruido. Actualmente, hasta la libertad de expresión está en riesgo. En Ucrania hay problemas de monitoreo financiero, pero en Dubái y Mónaco no existe. Ahí metes dinero sin que te pregunten, pero en Ucrania por $1000 piden muchos documentos y no puedes comprar un departamento libremente. Tienes que mostrar todo, demostrarlo. ¿Cómo es posible? Si el país ha vivido en la sombra, la mitad de la economía en Ucrania está en la sombra, 50%. Si el país lleva 35 años así, todos. No es que seas un mal empresario, simplemente recibiste este sistema, estás en tu país, tienes que trabajar de alguna manera, te adaptas. El monitoreo financiero debe existir, pero solo en el nivel mínimo permitido hoy en día en el mundo. Quieren ese intercambio de información en Europa, inmovilizan el dinero, y la gente no puede transferir ni 1000 euros libremente. Con 10.000 euros te revisan como si fueras millonario y fuera tu primera vez en el país. O sea, eso es una idiotez, y Ucrania no lo necesita. Hoy no veo ni una sola razón por la que necesitemos la Unión Europea, en absoluto, simplemente no veo ninguna razón. Si hoy los ucranianos reciben pasaportes europeos, otros 5 millones se irán, y ese es uno de los objetivos para Ucrania. Escuchan que hoy ya están trayendo a indios de la India, Nepal, Pakistán, Bangladesh.
Por cierto, hablando del libre flujo de dinero, ya Estados Unidos no es lo que era antes. En los primeros años de nuestra emigración trabajé en la gerencia. Había un hombre de Irán, y él una vez se quejó conmigo y dijo, sí, antes con una sola llamada podía llamar. Parece que su familia, que se quedó en Irán, era gente muy adinerada, y me dijo, enviarles 50, 70, $100,000 no era ningún problema, y para mí recibirlos aquí en Estados Unidos tampoco era ningún problema. Nadie me preguntaba nada, ninguna pregunta, no tenía que llenar ningún papel, no tenía que firmar nada. Todo eso, por supuesto, empezó a restringirse. Por $10,000 ya tenías que dar explicaciones. Bueno, después del 11 de septiembre todo cambió de manera concreta o significativa. Denise, en general, si no abordamos el problema demográfico, si no tenemos en la Ucrania de posguerra programas que aborden este problema, entonces en 5, 10, 15, 20 años, Ucrania será irreconocible demográficamente. Porque ahí van a traer gente. Ya están trayendo. Sí, ya están trayendo. Si no lo abordamos, si no construimos nuestro propio modelo económico ucraniano de posguerra, entonces simplemente nos conformaremos con lo que hay en la Unión Europea. Un país que está allá, muy, muy, muy lejos, simplemente tratando de sobrevivir y siempre con la mano extendida. Ayúdennos. Denos un préstamo para esto, un préstamo para aquello, un préstamo para lo otro. Pero lo que más me gustaría, y de lo que quiero hablar contigo, es sobre Denise, la primera persona, o una de las 50 que toman la decisión sobre la idea nacional ucraniana de posguerra. Porque lidiar con tu futuro es una cosa, pero arreglar tu presente es otra. Pero mirar hacia el futuro y hablar de esto a las siguientes generaciones, que este es el país en el que vivirán ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. El Programa Nacional Ucraniano de Posguerra, ¿cómo se ve, cómo se expresa según Denis Yeliseyevich? Riqueza, felicidad y éxito forman la idea nacional. Así como existe el sueño americano, debe surgir un sueño ucraniano vinculado al éxito material personal. ¿Es clave dejar atrás esa tontería soviética? El Estado ucraniano impone normas ortodoxas y religiosas innecesarias. Por cierto, ¿por qué apoyo la Constitución estadounidense? La libertad de religión, ya saben. Ahora eso también es un problema en Ucrania. El idioma, la religión, todo eso simplemente divide a la gente. Por eso, en el éxito, ¿entienden? Cuando una persona esté concentrada en su propio éxito, no tendrá tiempo para meterse tonterías en la cabeza. Por ejemplo, la religión, sí, ¿de qué religión eres y por qué hablas ese idioma? Los políticos no podrán lanzar esas preguntas artificiales. Lo principal es que Ucrania podrá desarrollarse si se crean condiciones para que las personas se mantengan solas. Pero ellos prefieren gente pobre y asustada. La situación es perfecta. El país bombardeado, sin luz y todos pobres. Es muy fácil controlar a personas así, pero cuando los ucranianos sean prósperos, empezarán a hacer preguntas. Llegarán a otras ideas, a otros puntos de vista, y esa es una situación sumamente peligrosa. Solo así, mediante el éxito personal. Insisto, Ucrania es un país donde se puede vivir exitosamente, libre y cómodamente, no como usted mencionó. ¿Cómo nos llaman los funcionarios europeos? Un colchón entre nosotros y Rusia, que mueran allá, roban nuestro dinero, pero vivimos tranquilos. Eso no me conviene en absoluto. Y por cierto, ese tono se notaba constantemente en tu debate con el exministro polaco. Me sorprende cómo no se puede escuchar eso. Que, en general, para ellos, los que viven al otro lado de la frontera ucraniana, es una opción bastante conveniente. Ustedes allá resuelvan sus problemas, manden a sus muchachos al frente, ustedes, y nosotros vamos a ocuparnos de nuestros asuntos en comodidad y tranquilidad. Señores, ya llevamos 45 minutos aquí con Denise. Denis Yeliseyevich está hoy con nosotros por primera vez, espero que no sea la última. Denise, no puedo dejar de preguntarte también. Por cierto, ya que Polonia está en la agenda o hay una referencia a ese ministro de Polonia, me sorprendió. Durante la guerra fui 4 veces a Ucrania. Por razones obvias tuve que entrar por Polonia. Nunca antes había estado ahí. No formaba parte de mis viajes. Me quedé impactado de cómo los polacos, en general,
han puesto en orden su país. Y supongo que Ucrania, bueno, puede hacer algo similar y en un plazo muy corto. E incluso mejor. Hoy en día, Polonia está entre las 20 economías más grandes del mundo. Eso es realmente fantástico. Mis padres iban a vender cosas allá, donde antes había mucha pobreza en los 90, y ahora es uno de los 20 países con mejores economías mundiales. Ahí verás rascacielos, oficinas de empresas extranjeras y buenos autos. Hubo un artículo una vez, no sé, tal vez incluso en el Wall Street Journal, que, en general, el crecimiento económico de ese país en cierto periodo histórico superó a todos los demás en los últimos 500 años. Es decir, un avance como el que logró Polonia, en un periodo de tiempo específico, no recuerdo si fueron 5, 7 o tal vez 15 años, superaron todas las expectativas. Y si Ucrania pudiera estar ahí, o incluso en mejores circunstancias dentro de unos 10 o 15 años, solo podemos desearles eso. Denis, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo se puede explicar todo esto? ¿A quién se le puede atribuir? Llevamos 4 años en guerra. Durante 4 años el espacio informativo ucraniano ha estado dominado por personas, sin mencionar nombres, con reputaciones bastante cuestionables, sí, y con su pasado. ¿Por qué no lo han entendido en 4 años? Es un vacío informativo, ¿entiende? Aunque hay internet y cualquiera puede comparar, al vivir en una burbuja caes bajo esa influencia. Como mencioné, el 95% son proglobalistas. ¿Qué hicieron ellos? La juventud es otra tecnología. Eligieron blogueros jóvenes de hasta 30 años. Les dieron dinero y ahora ganan 50.000 euros al mes. Les dieron exención de la guerra, y ellos promueven esa agenda, que contagia ese mismo fracaso del que hablamos usted y yo. Tú naciste para donar y para ir a la guerra a morir, para cualquier otra cosa no naciste. Y ellos lo promueven sin vergüenza, los jóvenes lo promueven. El telemaratón actúa. Todos los sitios ucranianos grandes están ligados a Soros y financiados por sus fondos o empresarios afiliados. O sea, los 10 principales medios de comunicación. Antes, solo el 5% era de los oligarcas y el 9,5% de quienes están bajo los globalistas. Y por eso la gente... Es un proceso muy complicado. ¿Qué papel tuvo la guerra aquí? Nuestro fracaso es por la guerra. Sin ella, habríamos logrado algo. Ucrania ya era un país fracasado y Zelensky destruyó la economía antes de la guerra. Planeaban una revolución en Ucrania en ese momento. Sin la guerra, Zelensky no habría terminado su mandato. La guerra lo salvó políticamente. Se los afirmo con total responsabilidad. Así sucedió. Putin es un agresor, pero que Europa nos trate así también es parcialmente culpa nuestra. Ellos dijeron, tienen un gran país, pero no se resisten al sistema corrupto. Además apareció un presidente que estaba completamente de acuerdo en ir a la guerra, y Putin es un agresor, Putin atacó. Pero, ¿se podía, lo voy a plantear así, ¿se podía evitar esta guerra? Sí, se podía, definitivamente. ¿Zelensky hizo todo lo posible? No, no hizo nada. ¿De qué manera, Denis, se podría haber evitado? Bueno, en ese momento había ciertos acuerdos y había que cumplirlos. Eran terribles, se los digo de una vez, eran terribles. Pero lo que pasó ahora es mejor. No fuimos ni usted, ni yo, ni el pueblo quienes causaron esto, sino los políticos y funcionarios. Era necesario negociar. Mire, yo entendía todo, yo realmente quería entrar a la OTAN, pero está claro que no nos aceptan ahí. Yo estoy a favor de la neutralidad según el modelo austriaco. ¿Por qué insistir en la OTAN? ¿Por qué Poroshenko la incluyó en la Constitución antes de las elecciones sin referéndum? ¿Para qué? Luego, ¿para qué el idioma si la mitad de Ucrania habla ruso, son patriotas, odian a Putin, pero usan ruso? Antes éramos un solo país. En Suiza hay 4 idiomas. En Estados Unidos cada quien habla el idioma que quiere. En Canadá hay 2 idiomas, hay muchos países así. En el Parlamento de Bélgica, un diputado usa audífonos porque hay 4 idiomas y no hay problema, solo es comunicación. Esas cuestiones las planteó Soros. Estos medios solo hablan de eso, y el país, en los papeles, lo hicieron antirrusia, o sea que nosotros no somos así, pero en realidad lo convirtieron en una Rusia 2.0,
con las mismas prácticas, con los mismos métodos, ese oscurantismo, los mismos valores tradicionales, solo que ahora son sus propios valores, al revés. Los engancharon a esa grandeza sospechosa, y pasó lo que pasó. Por eso, y entienden, cuando un país es pobre, para Putin es un bocado apetitoso. Si fuéramos ricos, miren lo que hizo Polonia. Desarrolló su economía, hoy compra armas estadounidenses, las mejores, surcoreanas, está construyendo su ejército. Ellos entraron bien a la OTAN. Nosotros también debimos hacerlo cuando lo hicieron el Báltico y Polonia, y quizá así esto no habría pasado. ¿Por qué no sucedió? Esa es la pregunta. Ucrania llegó a esto. Cuando un país vive mal, algo sucede. En algunos lugares hay guerra civil. Aquí Rusia trajo la guerra. Nada de esto justifica a Putin. No se debe atacar ni hacer la guerra a los vecinos. Yo me pregunto, ¿cómo vivíamos nosotros? Ahora veo a la gente. Si ni esto les muestra que todo debe cambiar y que ese modelo no funciona, entonces no sé cómo salvar a Ucrania. Entonces realmente será una zona de amortiguamiento con ciudadanos extranjeros. Sí, hay algo inmutable. En la sociedad existen problemas que no se resuelven ni con 1.000.000, 1.000 millones o 1 billón de dólares. Ni algunas instituciones europeas, ni las americanas, ni las europeas junto con las americanas. Eso debe resolverlo la sociedad y decidir. ¿Empezamos de nuevo o de otra forma? Denise, fue un placer compartir este tiempo con usted. Estuvimos casi 1 hora. Usted está en el exilio y tiene una sola arma, la palabra. Siga usándola. Siga expresando su visión del futuro de Ucrania. Alguien estará de acuerdo con algo, alguien no estará de acuerdo con todo. Pero lo importante es que surja esta coalición de personas que estén absolutamente convencidas de que hay un futuro por el cual vale la pena vivir y tal vez arriesgar algo para que los hijos de nuestros hijos realmente tengan un país garantizado, próspero, que acepte a todos e incluso un país que alguien pueda envidiar. Fue un placer, un gran placer conocerlos. Muchas gracias. Señores, Denis Yeliseyevich estuvo hoy con nosotros. Antes de despedirnos, les voy a pedir que le den like a este video. Dejen sus comentarios, sus opiniones, expresen su postura. Únanse a este diálogo, sean una parte fundamental de él. Si no les es molestia, por favor compartan este material en sus redes sociales y grupos. Si aún no están suscritos a nuestros canales, el canal de Denise es un recurso muy grande en YouTube. Háganlo. Presionen la campanita para recibir notificaciones sobre nuevo contenido. Y también tómense 1 minuto para suscribirse a nuestro canal. Y presionar la campanita para recibir notificaciones sobre los nuevos materiales que constantemente llegan a este recurso de YouTube. Y por supuesto, que en este mundo de malentendidos, caos y desorden, que el mismo Todopoderoso le dé a cada uno de nosotros su propia paz, que supera absolutamente todo entendimiento. Muchas gracias de nuevo por su tiempo. Hasta la próxima.